Hola, soy Juan Scrick, profesor del curso de Introducción a la Física, y hoy vamos a ver la primera ley de Newton. Es fácil aceptar que si un cuerpo está en reposo y ninguna fuerza neta actúa sobre él, el cuerpo permanecerá en reposo. Pero ¿qué sucede si la fuerza neta es cero y actúa sobre un cuerpo en movimiento? Vamos a suponer que tenemos un disco de hockey sobre una mesa y le vamos a aplicar una fuerza con la mano. Al dejar de empujarlo, el disco se detiene em, y para mantenerlo en movimiento hay que seguir empujándolo. La conclusión que cualquiera de nosotros podría tener sobre este comportamiento es que los cuerpos en movimiento naturalmente se detienen y se necesita entonces una fuerza para mantener el movimiento. Pero ¿qué sucede si cambiamos la superficie de la mesa a una superficie lisa de hielo? ¿Bien? Al dejar de empujar, el disco se deslizará a una distancia mucho mayor antes de detenerse. De hecho, si empujamos el disco en una mesa de hockey de aire, donde flota sobre un delgado cojín de aire, llegará aún más lejos. En cada caso, lo que frena el disco es la fricción, una interacción entre la superficie inferior del disco y la superficie sobre la que se desliza. ¿Ya? La diferencia entre los tres casos, entonces, es la magnitud de la fuerza de fricción. ¿Ok? Eso implica que si pudiéramos eliminar totalmente la fricción, el disco nunca se detendría y no necesitaríamos una fuerza para mantener el disco en movimiento. De esta forma, no se requiere una fuerza para conservar el movimiento. Los experimentos como el que describimos recién demuestran que si ninguna fuerza neta actúa sobre un cuerpo, éste permanece en reposo, o bien se mueve con una velocidad constante y en línea recta. Por lo tanto, la primera ley del movimiento de Newton dice que un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante, que puede ser cero, y con aceleración cero. La tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose, una vez iniciado su movimiento, es resultado de una propiedad llamada inercia. Usamos inercia cuando tratamos, por ejemplo, de sacar salsa de tomate de una botella agitándola. ¿Ya? Cuando empujamos la botella, de alguna manera, la salsa de tomate adquiere una rapidez y cuando tiramos la botella hacia atrás, esperamos que toda la salsa de tomate, ¿cierto?, mantenga esa rapidez y en línea recta, por lo tanto caiga al plato. ¿Ya? Por otro lado, la tendencia de un cuerpo en reposo a permanecer en reposo también se debe a la inercia. Un ejemplo de esto es cuando se saca un mantel de un tirón muy rápidamente y la vajilla, ¿cierto?, se mantiene en su posición sin romperse. ¿Ok? En el caso del disco de hockey deslizándose sobre una superficie sin roce, la resultante del empuje hacia arriba de la superficie y la atracción gravitatoria hacia abajo es cero. Lo que importa en la primera ley de Newton es la fuerza neta. Es importante esto, sobre un objeto pueden haber muchas fuerzas, ¿ya? Por ejemplo, la fuerza gravitatoria, ¿ok? El peso, en este caso, o la fuerza normal, que apunta hacia arriba. Pero estas dos fuerzas se compensan y por lo tanto la fuerza neta sobre un objeto es cero. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. En el caso del disco de hockey, que descansa sobre una superficie horizontal con fricción despreciable, ya sea porque la superficie es una mesa de aire o hielo húmedo, vamos a aplicar una fuerza horizontal F1, que es la que vemos acá. Por lo tanto, el disco va a comenzar a moverse. ¿Ya? Si el disco ya se estaba moviendo, la fuerza simplemente cambiará su rapidez, su dirección o ambas, dependiendo de la dirección de esta fuerza. En este caso, la fuerza neta sobre el disco es F1, no es 0. ¿Okay? F1. Para que la fuerza neta sea 0, entonces debemos aplicar una fuerza, una segunda fuerza, F2, que tenga una magnitud igual a F1, pero con sentido opuesto. En este caso, tengo F1 apuntando hacia la derecha, F2 apuntando hacia la izquierda, ambas de igual magnitud, por lo tanto, la fuerza neta, o la sumatoria de las fuerzas, es igual a 0.
Eso implica que la aceleración del cuerpo va a ser cero. Si el cuerpo estaba en reposo, se mantiene en reposo. Si el cuerpo se estaba moviendo, mantiene su rapidez y se desplaza en línea recta. Vamos a definir entonces ahora que cuando un cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante, en línea recta con rapidez constante, decimos que el cuerpo está en equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, para que el cuerpo esté en equilibrio, sobre el cuerpo no deben actuar fuerzas o deben actuar varias fuerzas cuya resultante, es decir, la suma vectorial de ellas, es cero. Eso implica que cada componente de la fuerza neta debe ser cero, tanto Fx como Fi. ¿Okay? Un ejemplo que dejamos propuesto es de fuerza de una película del año 1950 que se llamaba Rocket Ship XM, donde mostraba en la película que la nave espacial viajaba en el vacío del espacio exterior, lejos de cualquier planeta, por lo tanto no había ninguna atracción gravitacional cerca, y sus motores se descomponen. En la película, el resultado es que la nave baja su velocidad y eventualmente se detiene. ¿Qué nos dice la primera ley de Newton acerca de esto? Bueno, la idea es que piensen un poco y lo resolvemos en un próximo video. Lo mismo ocurre con un vehículo, supongamos una autopista, una línea recta, y un Porsche, un vehículo viaja a una rapidez constante de 150 km por hora y rebasa a otro vehículo, un Volkswagen en este caso, que viaja a 75 km por hora, pero también con rapidez constante. Por lo tanto, claramente un vehículo es mucho más rápido que el otro, ¿ya? ¿Sobre qué auto es mayor la fuerza neta? Entonces, es un problema que dejamos planteado y que lo resolveremos en un próximo video. Marco de referencias inerciales. Es importante señalar que la primera ley de Newton es válida en un marco de referencia inercial. La Tierra es aproximadamente un marco de referencia inercial, ya que los efectos de rotación y traslación son muy pequeños. Pero un tren o un vehículo no lo es, ¿ya? Como usamos la primera ley de Newton para definir lo que es un marco de referencia inercial, se le conoce como ley de inercia también. ¿Okay? Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un tren y dentro de un vagón hay una persona que le vamos a colocar patines para despreciar el roce entre la persona y la superficie. ¿Ok? La fricción. En este caso, tanto el vagón como la persona están en reposo. Sin embargo, el vagón de tren comienza a acelerar, ¿ya? Por lo tanto, su velocidad cambia. Vemos aquí que está sometido a una aceleración constante. Eso significa que su rapidez va cambiando, va aumentando, ¿ya? Pero la persona sigue estando en reposo respecto al marco de referencia inercial, que es el suelo, que es la Tierra, ¿ya? Por lo tanto, lo que nos dice la primera ley de Newton es que si la persona está en reposo y sobre ella no actúan fuerzas netas, la persona debiera permanecer en reposo. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. La persona, fíjense que a medida que pasa el tiempo, el vagón se va desplazando, pero la persona se mantiene en reposo. De manera que lo que uno observa es que se va a mantener en su posición y tarde o temprano partió en la parte de delante del vagón y termina en la parte de atrás. ¿Okay? Otro ejemplo similar es el mismo vagón de tren, la misma persona, pero ahora la persona y el vagón iban viajando a una cierta rapidez, supongamos 80 km por hora. ¿Okay? En un momento dado, el vagón de tren empieza a frenar. ¿Ya? Vamos acercándonos a la estación y por lo tanto empieza a frenar. Sin embargo, sobre la persona seguimos manteniendo una fuerza neta cero. Por lo tanto, lo que nos dice la primera ley de Newton es que la persona se va a mantener viajando con una rapidez constante y en línea recta. Y eso es exactamente lo que ocurre. La persona mantiene sus 80 km por hora, a pesar de que el vagón se va deteniendo, y entonces lo que vemos es que se va a desplazar en línea recta manteniendo esa velocidad.
Esto es gracias a que tiene patines y por lo tanto se desprecian los efectos de fricción. ¿Ya? De manera que empezamos atrás del vagón y terminamos adelante. ¿Okay? Y el último caso interesante es el de una curva. Supongamos que vamos viajando en el tren, partimos en esta posición, ¿ya? Y el tren y la persona van viajando a una rapidez constante, de 80 km por hora. ¿Ya? De hecho, el tren en este caso se va a mantener con esa rapidez constante de 80 km por hora, pero va a tomar una curva. ¿Okay? Lo que sucede es que el tren no es un marco de referencia inercial. La persona sigue manteniendo una fuerza neta igual a cero. Lo que nos dice la primera ley de Newton es que se va a mantener con rapidez constante y viajando en línea recta. ¿Okay? Por lo tanto, a pesar de que el tren viaja con rapidez constante, el tren toma la curva, y lo que vemos aquí es que la persona no toma la curva, sino que sigue satisfaciendo la primera ley de Newton viajando en línea recta. Por lo tanto, si estaba puesta acá en la ventana de la derecha del tren, termina en la ventana de la izquierda del tren, siendo que el desplazamiento del tren es hacia abajo. ¿Ok? Ejemplos concretos de que se satisface la primera ley de Newton, ¿cierto? Considerando un marco de referencia inercial, que en este caso es la Tierra, ¿ok? No el vagón de tren en particular. Un ejemplo de este es en cuál de las siguientes situaciones la fuerza neta sobre el cuerpo es cero. Un avión que vuela al norte con rapidez constante de 120 metros por segundo y altitud constante. Un automóvil que sube en línea recta por una colina con pendiente 3 grados a una rapidez constante de 90 km por hora. Un alcohol que se mueve en círculos con rapidez constante de 20 km por hora a una altura constante de 15 metros sobre un campo abierto. O una caja con superficies lisas, sin fricción, que está en la parte de atrás de un camión cuando éste acelera hacia adelante en un camino plano a 5 metros partido por segundo cuadrado. Entonces, este es un problema para pensar, ¿cierto? Pero lo importante acá es que fuerza neta igual a cero es cuando el cuerpo tiene una aceleración igual a cero, ¿ya? No actúan fuerzas sobre ese cuerpo, ¿ok? Y por lo tanto se mantiene a una rapidez constante, ¿ya? En línea recta. ¿Okay? Ese es un problema que dejamos planteado. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.